Honorable tribunal, un grupo de personas empujó a Pedro y él no pudo hacer nada para resistirlo. Su señoría, al contrario de lo que asevera la fiscalía, esta defensa corroborará que Pedro Pérez no es responsable del delito de homicidio de Hernán Hernández. Se demostrará que el día de los hechos, Pedro Pérez fue sometido a una fuerza física irresistible y se demostrará que fue con motivo de esta que se produjo la muerte de Hernán. Tribunal. Pedro Pérez es un joven de 22 años de edad, estudiante de arquitectura y con sueños de convertirse en el mejor arquitecto de México. Es pasante en el despacho de arquitectos García y García, de donde conoce a Ramiro Ramírez. Se demostrará a su señoría que el día 17 de abril, Ramiro invitó a Pedro a una fiesta en su casa ubicado en la calle de Florencia 31, Ciudad de México. Esta fiesta, su señoría, se llevaba a cabo en el garaje de la casa de Ramiro Ramírez y se encontraban en ella más de 50 personas. Pedro y su amigo Marco acudieron a la fiesta aproximadamente a las 21 horas. Y se probará, su señoría, que aproximadamente a las 22 horas, Pedro Pérez empujó a Hernán tirándole su botella de cerveza. Comenzaron a discutir. Hernán le empezó a gritar a Pedro diciéndole que qué le pasaba, que era un pinche pendejo. Pedro, su señoría, le pidió a Hernán que se tranquilizara. Y su señoría se probará que fue en ese momento cuando Hernán fue quien le sacó un cuchillo de entre su ropa y se le fue encima a Pedro. Comenzaron a forcejear e intercambiar golpes entre sí. Pero lo más importante, su señoría, es que se demostrará que fue precisamente en ese momento que un grupo de gente que estaba bailando en el lugar empujó a Pedro y tiró a ambos al suelo. Y cuando Pedro se levantó, pudo ver que Hernán tenía enterrado el cuchillo en el abdomen. Vio que tenía la camisa cubierta de sangre y Pedro salió corriendo del lugar. Al salir, su señoría, el oficial Martín Martínez, quien se encontraba fuera de la casa, vio salir a Pedro y al percatarse de que tenía sangre embarrada, le pidió que se detuviera. En ese momento, su señoría, salieron amigos de Hernán de la fiesta y le dijeron al oficial que lo detuviera porque había matado a su amigo. Estos hechos, señoría, al contrario de lo que asevera la fiscalía, actualizan una visa absoluta, es decir, una ausencia de conducta provocada por una fuerza irresistible, causa de exclusión del delito prevista como causa de atipicidad ubicada en el artículo 29, inciso A, fracción primera del Código Penal para el Distrito Federal. En ese sentido, señoría, para demostrar lo anterior, contaremos con los siguientes medios de prueba. En primer lugar, señoría, escucharemos al mismo Pedro Pérez. Él nos narrará cómo fue que llegó a la fiesta en compañía de su amigo Marco Márquez. Nos contará cómo fue que empezó a tirarle el vaso a Hernán Hernández, que éste le empezó a decir que qué le pasaba y que era un pendejo. Pero lo más importante de todo esto, señoría, es que vendrá Pedro a decirnos cómo fue que Hernán fue quien le sacó un cuchillo, se le fue encima y que mientras esto ocurría pasó un grupo de personas que los empujó y que fue en ese momento cuando Pedro se percató que Hernán tenía un cuchillo clavado. De igual forma, señoría, tendremos con nosotros a Flor Flores, perita en dactiloscopía, que analizó el cuchillo encontrado en el abdomen de Hernán Hernández. Ella nos vendrá a decir que determinó que en este se encontraban huellas dactilares, tanto de Hernán Hernández como de Pedro Pérez. Y por último, señoría, vendrá Marco Márquez, testigo, su señoría, al cual le pido mucha atención, puesto que este testigo será concordante con Pedro Pérez al referir que llegó con Pedro a la fiesta y que después de que éste le tirara el vaso a Hernán Hernández empezaron a discutir. Nos dirá que fue Hernán quien sacó el cuchillo, que Pedro y Hernán empezaron a discutir y nos dirá que mientras esto ocurría, un grupo de personas empujó a Pedro, los tiró al piso y que cuando Pedro se levantó, Hernán estaba con un cuchillo clavado. La fiscalía, señoría, por su parte, tratará de demostrar que fue Pedro quien sacó el cuchillo en primer lugar y que Pedro fue la persona que le clavó a Hernán de manera dolosa. Pero las pruebas, señoría, que presentará la fiscalía para tal fin no serán suficientes para acreditarlo.
Y es por todo lo anterior, su señoría, que al finalizar este juicio, esta defensa pedirá que se dicte una sentencia absolutoria a favor de Pedro Pérez. Porque, su señoría, un grupo de personas empujó a Pedro y él no pudo hacer nada para resistirlo. Es cuanto.